Bienvenidos, ¿cómo están? Hoy les voy a hablar sobre uno de los elementos, o mejor dicho, el primer elemento que voy a tener en cuenta al momento de llevar adelante un proyecto de inversión, que es el cálculo del presupuesto de inversión inicial. El primer elemento que voy a tener en cuenta son los activos fijos. ¿Qué son los activos fijos o el capital propiamente dicho? Son aquellos todos elementos que provienen del balance de equipos y del proyecto propiamente dicho. Por ejemplo, si yo necesito determinada maquinaria, si yo necesito un terreno, la construcción, los costos estimados de construcción, todos los elementos que yo luego voy a poder tocar para llevar adelante ese proyecto de inversión. El segundo elemento que voy a tener que tener en cuenta es lo que se conoce con el nombre de los activos intangibles, es decir, todos aquellos que yo no puedo tocar. Son los gastos de organización, también tengo todos los elementos que voy a necesitar como patentes o las habilitaciones municipales o los gastos que voy a tener que pagar a un abogado para elaborar el contrato de una sociedad en el caso de ser nueva. Y luego, como tercer elemento, va a ser el capital de trabajo. Que el capital de trabajo es todo aquel dinero, dinero o inventario que yo puedo necesitar o voy a necesitar hasta que mi capital, mi proyecto, empiece a ponerse en marcha. Es decir, que me brinde los fondos necesarios para yo poder actuar en consecuencia. Vamos a ver ahora en un Excel los distintos elementos y el tratamiento de los mismos. El primer elemento que voy a considerar es el capital fijo o los activos fijos que tengo que tener en mi proyecto. Ellos van a salir del balance de equipos de mi proyecto de inversión. En este caso, un proyecto industrial donde tengo distintos tanques, una bomba, la cantidad de elementos de cada uno de ellos, equipos que voy a necesitar dentro del proceso en el cual estoy trabajando. Y lo voy a llevar a una determinada moneda, la moneda que a mí me parezca adecuada. En este caso voy a tener el precio unitario y luego lo voy a llevar resumidamente a el valor que corresponda. También voy a tener las tuberías, otros servicios auxiliares, el costo en general de la planta física, sin olvidar el tema de los terrenos y construcciones, en este caso, la ingeniería de construcción. Y esto me va a dar el total del capital fijo. Sin lugar a dudas, este es un elemento de información primaria que voy a obtener de mi mismo proyecto. El segundo elemento que no debo omitir son los activos intangibles, son aquellos que no puedo tocar, por supuesto. En este caso son los gastos de organización, las habilitaciones municipales, licencias que yo necesite, patentes que tenga que pagar, la puesta en marcha de los equipos, que es un costo bastante importante en algunos casos, la capacitación del personal para el manejo de este proyecto, seguramente también la parte de software, adecuación, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo le calculo siempre un imprevisto, un 10% sobre los costos anteriores, que sin lugar a dudas se puede llegar a transformar en algo más, pero bueno, es un pequeño detalle para tener en cuenta. Por último, los primeros elementos, los dos primeros elementos, yo los puedo calcular con anticipación. Distinto es el caso del capital de trabajo o capital de giro, que es el dinero que yo necesito antes de que mi proyecto empiece a fluir desde el punto de vista financiero y los ingresos me permitan solventarse el 100% de los gastos, que al principio eso no sucede así, porque en general yo demoro un tiempo en vender y luego en cobrar el producto que vendí. Entonces, este capital en giro, la primera parte la puedo hacer, porque en función del estudio de mercado que yo hice, que me va a decir en cuánto voy a ir vendiendo y qué cantidad necesito ir vendiendo, y en función también de la política de stock que yo haya determinado previamente, voy a saber en el inventario cuánta materia prima, repuestos, envases, productos en procesos y terminados, según la política de stock que yo maneje, voy a necesitar para estar seguro de poder entrar en el ritmo habitual del proyecto, al menos en el que me deje al menos equilibrado. Entonces yo ahí voy a necesitar, hago el cálculo de este costo que yo supongo que voy a necesitar de inventarios. Y por otro lado voy a necesitar, y aquí es donde tengo que esperar a la elaboración del flujo de fondos o el presupuesto de efectivo, voy a saber si previamente determiné mi política de cobranzas y mi política de pagos, voy a saber
cómo va a ser mi situación con respecto a los clientes en cuanto al crédito que le voy a dar, es decir, si me van a pagar a 30, 60 y cómo voy a ir cobrando esos importes, y el crédito que voy a recibir de mis proveedores y cómo lo voy a poder financiar. También el importe de caja que voy a necesitar para ir moviéndome y quedarme tranquilo de no tener inconvenientes de urgencias, ¿no? Sumo entonces ese costo de inventario y ese costo monetario y me da el capital de trabajo. Hay tres métodos estadísticos hay tres métodos de proyectos de inversión que yo puedo tomar para determinar el capital de trabajo. El método contable es uno de ellos, que sería activo corriente menos pasivo corriente, pero yo no lo apliqué en este ejemplo. Luego el periodo a financiar, que va a depender del flujo de fondos, y el déficit acumulado máximo, que también depende del flujo de fondos, pero estos dos básicamente se refieren a esto, al dinero que voy a necesitar tener inmovilizado hasta que la rueda empiece a girar económicamente. Una vez que determiné, en principio, en el momento inicial, los activos fijos y los activos intangibles, luego le voy a sumar este tercer elemento, que es el capital de trabajo, que por supuesto, como todos los demás, están estimados. Allí, con la sumatoria de los tres, voy a tener el presupuesto de inversión inicial, que siempre es el monto que vimos en el flujo de fondos y que yo les he mostrado en el flujo de fondos como la inversión inicial al momento cero, que luego la voy a utilizar para el cálculo del VAN o el cálculo de la TIR. Espero que les haya sido útil el video. Les pido por favor que me dejen un comentario si tienen alguna duda o si les gustó o no les gustó el video, para que yo pueda seguir haciendo más contenido como este. Adiós y nos vemos en la próxima.